Aleluya. Libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer hasta el verso 3. ¿Ya todos tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, vamos a leer el verso 4. Jehová llamó a Samuel y Samuel respondió: heme aquí. Amén. Pueden sentarse todos los que están de pie. En esta mañana vamos a dar continuidad al mensaje del viernes. Vamos a titular el mensaje Lámparas con suficiente aceite. El día viernes estuvimos meditando la palabra del Señor. En dos escrituras. Una en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos del 1 al 13, donde Jesús habla acerca de las 10 vírgenes. Y habla que 5 de ellas eran imprudentes, insensatas. Pero 5 eran prudentes. El insensato es el que describe Jesús al finalizar el sermón del monte, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, cuando dice que el que oye su palabra y no las hace, él le compara con un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Y vinieron ríos y soplaron viento y descendió lluvia, y entonces la casa cayó y fue grande su ruina. Eso es lo que sucede con el que, escuchando la palabra de Dios, sabiendo lo que el Señor está hablando, aún así decide hacer lo contrario. Y el Señor nos hablaba el día viernes acerca de esas vírgenes imprudentes, insensatas, que tomaron sus lámparas, pero no tomaron
suficiente aceite. Y veíamos que la lámpara representa nuestra vida espiritual. Pero la lámpara también puede representar al Espíritu del Señor. Así como el aceite también lo representa a Él. Y el Señor nos hablaba que las imprudentes consideraron que lo que tenían en su vida les podía alcanzar para el regreso de nuestro Señor. Por eso no tomaron consigo más del aceite de la unción. Y el Señor nos hablaba que muchos, es poco lo que reciben en tiempos como el que acabamos de tener. Porque aun cuando el Señor está derramando de ese aceite, muchos están cohibidos, están cerrados. No le dan libertad. Algunos vienen con el tiempo medido. Y lo que el Señor quiere hacer, sencillamente ellos lo resisten. Porque tienen su mente en otro lugar. Por eso siempre hay una recomendación acá. Desconéctese de todo lo que lo desconecta de Dios. Porque solamente al salir de acá usted podrá decir: estuve en la iglesia. Pero lo que evidencia que estuviste en un lugar donde se derramó aceite no debería ser solo lo que tu boca dice, es lo que tu vida como tal cuenta, lo que muestra. Así que las imprudentes, las insensatas, consideraron que el aceite que tenían les alcanzaría. Nunca creyeron que la lámpara de su corazón en algún momento se les apagaría. Nunca consideraron que se podían apartar del Señor, que podían dejar de tener una vida de comunión, que podían dejar de venir a la casa del Señor. Esas son las insensatas. Pero encontramos a un grupo de mujeres de las que Jesús describió como mujeres prudentes, sensatas, que no se conformaron con el poco aceite que tenía el recipiente, el depósito de la lámpara. Por favor, atienda acá. Sino que tomaron otro recipiente en el que colocaron más aceite. Porque eran conscientes que estamos en un camino donde la Biblia dice que no se sabe ni el día ni la hora. Y entre más llenos estemos de Dios, más vamos a poder soportar la prueba, la dificultad, los ataques del enemigo. Así que nunca el aceite está de más. A las prudentes no les faltó, pero a las insensatas sí.
Y cuando vieron que sus lámparas se les apagaban, entonces dijeron a las sensatas: danos de vuestro aceite. Y ellas les dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien id donde se puede conseguir. Hay lugares donde se puede conseguir de ese aceite que mantiene nuestra vida espiritual encendida, avivada. Yo no vengo a un servicio, a un ayuno, a algo en la casa del Señor y yo siento que me hace falta algo que me arrancaron. Siento una ausencia, un vacío. No tendría por qué decir esto, pero la semana antepasada mi hijo Emanuel cumplió años. Y yo le dije a mi familia: es mi hijo, lo amo. Y no voy a dejar de estar con él. Pero tampoco puedo dejar de estar una noche como esta en la casa del Señor que teníamos discipulado. Y todos vieron que estuve acá. Y la parte que a mí me correspondía, hasta me pasé. Cuando finalicé mi tiempo salí y me fui a estar con mi hijo. Usted no sabe ni el daño que se hace, el daño que le hace a su vida, cuando debiendo venir al lugar donde se consigue el aceite, usted deja de venir. Cuando un día de servicio, llámese viernes por la noche, domingo por la mañana, cuando teniendo la oportunidad de venir a ayunar, usted decide no hacerlo. El viernes veíamos que muchos andan con ese poquito de aceite, que cuando ven que la dificultad, que el problema, la necesidad les sobrevino, entonces corren a la casa del Señor por otro poquito de aceite más para resistir, para salir del problema, de la dificultad, pero nunca vienen para llenarse, para rebosar. A las insensatas se les apagó la lámpara. Veíamos también a una viuda que tenía un gran problema. El acreedor se le iba a llevar sus hijos porque su marido había dejado como herencia una deuda. Y el profeta Eliseo, a quien ella fue a consultar, le pregunta: declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tengo una vasija con aceite. Ella tenía una vasija con aceite, pero ¿sabes una cosa? El aceite que ella tenía no era suficiente para pagar aquella gran deuda. No sé si me estoy haciendo entender. A veces tenemos algo de Dios en nuestra vida. Sí, venimos a la casa del Señor regularmente. No estoy pecando allá abiertamente como otros lo están haciendo. Me compré la Biblia, me bauticé, pero pregunto: ¿será que ese aceite será suficiente? El profeta le dijo: ¿sabes una cosa? Lo que tienes es bueno, pero no es que suficiente.
necesitas que más vasijas. Y las vasijas representan nuestro corazón, representa nuestra vida. Nuestro corazón tiene que tener la disposición, tiene que estar abierto, no solo a venir la mañana a la casa del Señor, sino a retener lo que el Señor me ha hablado, a caminar con ello. Pero hay gente que en la casa del Señor parecen cristianos. Lo voy a decir así, parecen. Porque cuando salen allá, muestran lo que verdaderamente son. El profeta le dijo, palabras más, palabras menos, que el aceite que ella tenía no le era ¿qué? Suficiente. Por eso tenía que preparar más vasijas donde se pudiera almacenar tal cantidad de aceite para ella resolver el problema, la dificultad que tenía. Y eso nos decía el Señor, que el Espíritu Santo en nuestra vida no solamente nos aviva para tener una vida encendida para Dios, sino que también es el que destruye la oposición, es el que pudre los yugos, es el que trae paz, libertad, gozo a nuestras vidas. Amén. En esta mañana encontramos lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en los últimos años de vida del sacerdote Elí. Israel venía luego que había conquistado la tierra prometida, casi que en una montaña rusa. En un tiempo estaba bien caminando con Dios, en otro tiempo estaba mal. Cuando estaban mal, porque habían unos enemigos que los estaban oprimiendo, ellos clamaban a Dios y Dios levantaba jueces, hombres sobre los cuales venía el Espíritu Santo, como los jueces, mujeres como Débora, Sansón, Gedeón, y ellos eran liberados. Y así la tierra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, reposaba, tenía paz. Pero nuevamente ellos desobedecían y venía el castigo. Pero hubo un tiempo donde parece que las cosas para el pueblo de Dios habían entrado en una época de calma, de paz, de tranquilidad. Las cosas se hacían en el orden establecido por el Señor. Iban en la dirección de Dios. El pueblo adoraba a Dios. Pero de un momento a otro, el responsable de mantener la lámpara encendida en el pueblo de Israel se comenzó a descuidar. Préstele atención a esto. Se comenzó a desviar. Una de las ordenanzas que Dios le había dado al pueblo de Israel, y lo voy a leer,
para que usted tenga claridad. Los que quieran. Pueden leerlo conmigo en Éxodo 27, versículo 20. Dice la Escritura, los que no lo tengan, escuchen. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer continuamente, ¿qué? Para hacer arder continuamente, ¿qué? Las lámparas debían, ¿qué? Arder continuamente. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrán en orden. Aarón y sus hijos, escuche, esto era una orden solo para los sacerdotes. Los hombres escogidos por Dios para ministrar en el sacerdocio. Ese era Elí. Dice, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Observa la orden de Dios. ¿Cómo se debía mantener la lámpara en medio del tabernáculo? ¿Cómo se debía mantener? Se debía mantener ardiendo continuamente, perpetuamente. Pero te voy a leer esa misma cita en otro libro. Tú solo escucha. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva, machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Amén. Nuevamente lo está diciendo acá, que la lámpara se debía mantener como, se debería mantener encendida, ardiendo. Pero en el tiempo del sacerdote Elí se cometió un error. Se hizo algo que no se debía hacer. Se hizo algo que no estaba ordenado por Dios. La lámpara de Jehová, ¿qué era lo que sucedía con ella? Se apagaba. Cuando se comenzó a apagar la lámpara de Jehová en Israel, entonces es que dice la Escritura que la palabra de Dios comenzó a ¿qué? Comenzó a escasear. Cuando se comenzó a apagar la lámpara en Israel, entonces fue cuando las visiones comenzaron a ¿qué? A desaparecer. Cuando se comenzó a apagar la lámpara en Israel, entonces todo el pueblo de Israel comenzó a entrar en una época de oscuridad. No sé si me estoy haciendo entender. Primera de Tesalonicenses 5:19, esto lo puede usted buscar en casa. La Escritura dice, no apaguéis al Espíritu. Cuando comenzaron a apagar la lámpara, ¿qué es lo que sucede cuando se comienza a apagar la lámpara de nuestro corazón? ¿Comienza qué? A escasear la palabra de Dios. A la gente se le comienza
a olvidar la palabra de Dios. El creyente comienza a desconocer, a desobedecer la palabra de Dios. Al creyente se le comienza a quitar el hambre, la sed, el anhelo, el deseo por la palabra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. ¿No cree usted que el que se apague la lámpara es algo que no tiene un efecto? Estamos acá. Un efecto devastador. Entre menos aceite haya, entre menos presencia tengamos del Espíritu Santo de Dios, menos palabra habrá en nuestro corazón, menos obediencia a la palabra de Dios tendremos, menos anhelo por la lectura, por escudriñar, por meditar la palabra de Dios. Pero no se queda allí, porque no solamente comenzó a escasear la palabra de Dios, sino que tampoco habían ¿qué? Visiones con frecuencia. Gente que no tiene visiones de Dios. El profeta Joel profetizó que en los postreros tiempos sería derramado ¿qué? El Espíritu Santo sobre toda carne, sobre los siervos y sobre las siervas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Y una de las señales que haría evidente la presencia del Espíritu Santo, les pido perdón, una de las señales era que iban a ver ¿qué? Visiones. El día que se derramó el Espíritu Santo sobre Pentecostés, el día de Pentecostés, perdón, el día que se derramó el Espíritu Santo sobre los 120, allá en el aposento alto, los que estaban allá visitando a Jerusalén, que habían venido de todos los lugares de la tierra, al ver a los discípulos hablar en nuevas lenguas, comenzaron a decir que ellos estaban ebrios, pero el apóstol Pedro les citó la escritura, la profecía que había dado el profeta Joel, y dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros tiempos, cuando se tiene el aceite, cuando se tiene suficiente aceite, ¿qué es lo que estará presente en el creyente? Visiones. Dios le revelará, Dios le mostrará. Pero hay gente que vive soñando con cucaracha. Sí, hay gente que vive teniendo visiones, y no precisamente que vienen de Dios, que son reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Cuando la lámpara está apagada, cuando no se tiene presencia suficiente del Espíritu de Dios, entonces también escasean las ¿qué? Las visiones. Ay, pastor, pero el Señor a mí no me muestra nada. ¿Qué te va a mostrar si andas es de chisme en chisme? Si pasas pegado a la telenovela. Si no te sujetas a la autoridad. Si ni siquiera te congregas. ¿Qué
te va a mostrar. Estaba pasando en Israel. Así como había en el lugar donde moraba la presencia de Dios, tiniebla, porque habían apagado la lámpara, el lugar lo habían oscurecido. Entonces toda la nación había entrado ¿en qué? En oscuridad. Los hijos del sacerdote Ondi Finés, ¿qué era lo que hacían? Se acostaban con las mujercillas. ¿En dónde? En las puertas del tabernáculo. Algo abominable. Algo que todo el pueblo lo veía. Y no solo eso, sino que dice la escritura que cuando alguien venía a presentar ofrenda a Jehová, ellos tomaban lo mejor de la carne. Y el sacerdote veía todo aquello y era indiferente. No se oponía. Honraba más a sus hijos que a las ofrendas de Jehová. Entonces Israel comenzó a ser oprimido por sus enemigos. Entonces el pueblo de los filisteos comenzaron a oprimirlos. No sé si me estoy haciendo entender. Eso sucede cuando descuidamos la lámpara de nuestro corazón, pero también cuando descuidamos la lámpara que se ha encendido en la casa de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso ustedes me ven a mí. Que yo no me congracio con el que viene acá a hacer cualquier otra cosa menos adorar a Dios. Hay gente que ha querido apagar. Estamos acá. Gente que en medio de la adoración está haciendo cualquier otra cosa. Gente que en medio de la palabra está haciendo cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que debe hacer el sacerdote, el siervo de Dios? Tiene que ser celoso. No puede permitir que la lámpara que se ha encendido en este lugar se apague. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios, cuántos pueden decir: tengo que tener celo por la lámpara que se ha encendido. Ustedes son testigos de la gente que viene a predicar acá. Algunos lo han dicho desde el altar, otros lo han dicho allá, o se lo han comunicado a algunos de ustedes. En este lugar se predica con libertad. Es fácil, lo dicen ellos, pero no lo dicen haciendo referencia a la unción con la que ellos caminan, lo que ellos tienen. No, hacen referencia al que habita, al que mora en este lugar. El sacerdote no puede permitir
que la lámpara ¿qué? Se apague. Hubieron años en que Elí hizo las cosas bien. Las había hecho tan bien que Dios le había dado una promesa con juramento. Dios le había dicho que él y su casa siempre andarían delante de él. Se lo había prometido. El hombre comenzó bien, el hombre era celoso con la lámpara. Todas las tardes, ¿qué era lo que hacía? Colocaba el aceite, como lo leímos en Éxodo, para que la lámpara se mantuviera toda la noche hasta la mañana como encendida. Y nunca el lugar donde moraba la presencia del Señor estuviera en oscuridad. Porque si ese lugar estaba en oscuridad, eso representaba que entonces toda la nación estaría en oscuridad también. Usted quiere que su vida tenga la luz de Jesús. No deje que la llama se apague en usted, pero tampoco trate de apagar la llama que se ha encendido en este lugar. Aquí hay gente que se ha ido y no me vayan ahora, porque ese no es el punto. Se han ido y un día la iglesia le quedó claro. Los que se llevó el diablo, por ellos guerreamos, peleamos, porque sabemos que el diablo los engañó, se los llevó, y el deseo de Dios es que estén acá. Pero los que se llevó Dios, por eso hay que darle gracias al Señor, porque esa gente lo que iba a hacer era daño. Por eso fue que Dios cortó a Saúl. Y cuando Samuel lloraba, Dios le tuvo que decir: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Hay gente que quien se la lleva es Dios. Y cuando Dios hace eso, uno tiene que agradecerlo. Decirle: gracias, Señor. ¡Qué bendición! Que está por allá, que está por acá. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Porque nosotros no debemos desear la perdición de nadie. Qué bueno que se estén congregando y estén sirviendo y estén ganando almas para Cristo. Eso hay que bendecirlo, porque eso es lo correcto. Pero hay que darle gracias a Dios porque se los llevó. Ustedes nunca me van a escuchar a mí dando detalles por qué se fue fulanito ni por qué no se fue. Ese no soy yo. Así a ustedes ellos se encarguen de decirle de cuanta cosa contra mí, contra la iglesia. Ustedes no me van a escuchar refutando lo que ellos estén diciendo, porque yo tengo alguien que me defiende. Usted decide si cree. Ya esa es decisión de su corazón. Qué tristeza sería que hasta hoy no conozcas a tu pastor. Es responsabilidad del sacerdote velar porque la lámpara se mantenga como encendida en la casa del Señor. Pero es tu responsabilidad que la lámpara de tu corazón se mantenga como. ¿Qué fue lo que comenzó a pasar con Elí? Comenzó a perder la visión.
ya no tenía visiones de Dios. Ya la palabra de Dios no la tenía en su corazón. Ya Dios no le hablaba. Ya no le revelaba. ¿Por qué? Porque el hombre quería pasar ¿a qué? Durmiendo. Una de las cosas que el Señor nos hablaba el domingo pasado, y esto es profundo y hay que prestarle mucha atención, que el hombre que ha sido ungido por el Señor debe permanecer más tiempo con Dios y menos con los hombres. ¿Qué fue lo que quiso Naamán? Naamán quiso que Eliseo saliera y lo atendiera. Eso es lo que muchas veces yo lo digo, no para que me vayan a malinterpretar, pero en el orden, en la dirección, cuando es de Dios, que vayamos a visitar a alguien, lleguemos a su casa, a su familia, nosotros lo vamos a hacer. Pero cuando Dios sencillamente quiere que uno dé la palabra, eso es lo que debemos hacer. ¿Qué era lo que quería Naamán? Quería la atención de Eliseo. Sin embargo, Eliseo no salió, sino que le mandó un recado con su siervo, con su servidor, con Jesse. Dígale que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces. No le gustó. Si yo le dije al pastor que viniera a mi casa y no quiso venir, hay gente que no quiere, sino es que uno prácticamente le rinda pleitesía. Usted lo que tiene que anhelar es llevar la respuesta de Dios para que su problema tenga solución. El hombre que ha sido ungido por el Señor permanece más tiempo con Dios y menos con los hombres. Si no, ¿dónde tendríamos tiempo para orar? Dígamelo. Le cuentan a uno cosas, entonces cuando uno esté predicando acá van a decir: eso fue lo que yo le conté, míralo donde lo está diciendo allá. Me gustaba que hubo una hija, ¿dónde está? No vino hoy. Tu abuela no vino. Ella dijo que el primer día que vino acá, finalicé el mensaje diciendo: y si te quieres ir ahora, vete. Y ella ya lo había dicho en su corazón, que ella se iba. ¿Quién me dijo eso a mí? Se necesita estar desconectado con Dios. No andar recorriendo casa en casa para entonces después venir a decir: no, ese no soy yo. Van a haber momentos donde ustedes van a pensar: el pastor, ¿dónde andará? He demorado hasta 3 días encerrados en mi habitación. Ahí está Ludis. Ludis en mi casa. Hay días que me ve en la mañana y no me ve más. Es una relación. Como siervo de Dios, tengo una responsabilidad para que no se apague la lámpara en este lugar. Pero también tengo una responsabilidad para que no se apague la lámpara que tengo acá. Usted tiene que tener entendimiento de estas cosas. Se le apagó la lámpara a Israel, pero las cosas no podían continuar como estaban. Elí
Dios le dio oportunidad para que rectificara, para que corrigiera, para que se arrepintiera, para que se levantara, para que volviera a encender la lámpara. Pero ¿sabe una cosa? No lo quiso hacer. Dios te está dando la oportunidad en esta mañana. ¿Qué más vas a esperar? Como no se quiso arrepentir, como no quiso volver a encender la lámpara, entonces sucede lo que pasó en el versículo 4 de la cita que leímos de Primera de Samuel. Jehová llamó ¿a quién? A Samuel. Y Samuel respondió, aunque no sabía que era Dios quien lo estaba llamando, él pudo decir, heme aquí. Porque mientras hay otros que no quieren tener la lámpara encendida en su corazón, ni quieren hacer que la lámpara en la casa de Dios esté encendida, hay otros que ya están levantando la mano. Hay otros que están diciendo, heme aquí, Señor. ¿Dónde están esos que dicen, heme aquí? Levánteme la mano el que quiere. Ese que dice, heme aquí, Señor. Gente que no va a ver la ruina que vio Elí. Porque a raíz de haber dejado que se apagara la lámpara de Israel y haber dejado que su lámpara se le apagara, ¿sabe cómo terminó Elí y toda su casa? Terminaron en la ruina espiritual, en la ruina física, en la ruina material, en todo. Terminó arruinado. Sus hijos salieron a la guerra y en un mismo día se los mataron a los dos. Cuando vino la noticia y él la escuchó, dice la escritura que preguntó también por el arca que se habían llevado a la guerra. Y le dijeron, los filisteos la tomaron y se la llevaron. Y él estaba sentado y cayó de espalda. Y dice la escritura que se desnucó. Murió él, murieron sus hijos, pero su nuera, que estaba en estado de embarazo, al escuchar y al ver lo que estaba pasando, le vinieron dolores de parto. Y mientras daba luz, ella se moría. Y muriéndose ella, al ver a su hijo nacer, le colocó nombre, un nombre que tiene un significado triste, Icabod, que significa sin gloria. ¿Qué es lo que sucede con los hijos que nacen en una familia, en un hogar, que han decidido apagar la lámpara del Señor? Usted sabe lo triste de eso. Ya ese hijo viene con una lucha, con una batalla que le va a tocar librar si quiere librarse de esa maldición. Usted lo puede ver bonitico, rosadito, cariñosito y de cuanto cosito usted le quiera colocar. Pero ya ese niño viene con una maldición que va a tener que batallar con ella para liberarse. Esto no es un juego, iglesia. Hay un aceite fresco que Elí no quiso colocar en la lámpara de Israel. Y por eso la lámpara de Israel se apagó. No dejes que se te apague tu lámpara. Deja de ser rebelde, desobediente. Deja de estar haciendo las cosas a tu manera. Déjate ayudar.
Esto no es un juego, iglesia. Que hay personas que uno cree que después de una conversación que tuvimos con ellos, ya las cosas serán diferentes. Y uno dice, bueno, ¿y qué fue lo que nosotros hablamos? Finalizo con esto. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon, escúchenlo, con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya danza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de ¿qué? De Israel. Estamos acá, iglesia. No sea que apagues. En otras palabras, escuche bien, lo que la escritura está diciendo es que David fue el hombre que Dios usó ¿para qué? Para encender la lámpara en Israel. Fue el hombre que Dios usó para que el pueblo se rindiera en adoración a los pies del Señor. Fue el hombre que le dio la libertad. Dios a través de él derrotó a todos los enemigos de su pueblo. Y había gozo en el pueblo, había libertad. La tierra que Dios les había prometido, de la manera como Dios se lo había hablado, de esa manera en los días de David se cumplió. Fue el hombre que hizo que se encendiera la lámpara. Y sus soldados lo sabían. Por eso lo cuidaban. Por eso cuando los enemigos lo quisieron matar, ellos se metieron en su ayuda. Los que habían venido endeudados, los que habían venido afligidos, los que habían venido en amargura de espíritu, ya no estaban en aquella condición. Tenían una vida nueva, diferente. Pero ellos sabían que todo aquello había sido el resultado de alguien que había dejado que el aceite se derramara sobre su vida. El día que Samuel llegó a casa de Isaí de Belén y mandó a buscar a todos sus hijos, y aún allí no se encontraba David. Hasta que él preguntó: ¿queda algún otro por allí? El menor, el que cuida las ovejas, mándalo a traer, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él haya venido. Y cuando llegó, el Señor le dice a Samuel: levántate y úngelo, porque él es. Levántate y ¿qué? Y derrama el aceite sobre él. Levántate y coloca aceite fresco. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana? Quiere colocar aceite sobre tu vida. Y verás cómo tu vida va a cambiar. Y verás cómo tu casa va a cambiar. Y verás cómo tu familia va a cambiar. Y verás cómo todo donde tú llegues va a cambiar. Porque eres una lámpara que se ha encendido
con un aceite fresco que el Señor está derramando sobre tu vida. Dale fuerte el aplauso, iglesia. Dáselo fuerte en esta mañana. Dale fuerte.